Morelia y mi vida. Tercera parte. La vida romana. Desde que llegué a Roma en septiembre de 1967, la vida romana me pareció llena de sol y de calor. De verdad que a esas fechas hacía aún hacía calor, aunque era a finales del verano. La primera salida fue ir a conocer el Vaticano, San Pedro, que fue una experiencia maravillosa, pero yo no sabía valorarla. No apreciaba en su justo valor tanta escultura, aunque me impresionaba mucho. Muchas pinturas, muchos altares, muchas fuentes, calles empedradas que me parecían fascinantes. La ribera del río Tíber, puentes que servían para pasar de un lado a otro de la ciudad tan interesante. Los autobuses urbanos, el 28 Barato o Bantoto Barato, que nos llevaba hasta Monteverde Nuevo, parte de la ciudad donde se encontraba el Pontificio Colegio Mexicano, que sería inaugurado por su santidad Pablo VI. El día de la inauguración sería el 12 de octubre, día del descubrimiento de América. Pero no pudo ser inaugurado por el Santo Padre. Mandó a uno de sus cardenales, un cardenal francés, que pudo haber sido Carlo Confalonieri, que era nuncio apostólico en México. La verdad era un cardenal francés. Por ahí tengo la foto, pero no me recuerdo muy bien. Fue quien leyó el documento de inauguración. Naturalmente que hubo fiesta y se invitaron a muchos sacerdotes, obispos, cardenales y seminaristas. Algunos no pudieron ir, como el Santo Padre Pablo VI. El Pontificio Colegio Mexicano aún se encontraba en construcción. Faltaba de construirse la capilla principal. Mientras tanto, una capilla arriba del recibidor servía para la liturgia. Arriba de la arriba del recibidor servía para la liturgia. Arriba de la capilla estaba la biblioteca. Fui encargado de la biblioteca, pero teníamos muy pocos libros. Me encargaba más bien de quitarles el polvo. La disposición del colegio son 3 pisos en forma de rectángulo, con un atrio en el centro que estaba empastado y tenía plantas, rosales, creo que algunos cactus y algunas piedras de ornato. Además, un sototerra donde servía para garage, para guardar autos y motocicletas. En ese piso estaba también el refectorio y la piscina, un poco más abajo creo. La lavandería, la cocina y las habitaciones de las monjitas que nos atendían, siempre tan abnegadamente. Eran de lo mejor. La madre Nati siempre procurando consentirnos. Además, las monjitas estudiantes que iban a las diferentes universidades. En el primer, segundo y tercer piso estaban las habitaciones de los seminaristas y sacerdotes estudiantes, y frente a ellas las habitaciones de los padres superiores, rector, padre espiritual y prefecto de disciplina. Estas habitaciones y oficinas estaban en el mismo piso que la capilla, lo que los italianos llamaban el primo piano. En el plan terreno estaba el recibidor y el piso abajo del pian terreno estaba, como dije, el refectorio. La vida en común
se llevaba a cabo en el refectorio. Ahí convivíamos 3 veces al día. Del refectorio salíamos corriendo por la mañana a abordar el autobús que nos llevaba a la universidad. Y cuando regresábamos de la universidad, casi llegábamos al refectorio. La Santa Misa era por la tarde y después de la misa seguía la cena. El rosario era personal, pero las oraciones de la mañana y de la noche eran en la capilla y en comunidad. Eso era todos los días de clase. Los sábados y domingos era otra rutina, generalmente oraciones de la mañana, Santa Misa y desayuno. Después del desayuno seguía el aseo de la casa y como a eso de las 10 a.m. seguía tiempo de estudio o salida a compras a la ciudad. Hasta la hora de comida, después de comida seguía descanso o bien práctica deportiva. Jugábamos fútbol. El equipo o selección del colegio lo formábamos Salpa, Pedro, Salpa, Pablo, Ponce, Guzmán, Patricio, Rutilo, Gaspar, Sotero, Pastrana, Pascual, el Zacatecano y yo. Éramos más o menos esos. En algunas ocasiones nos reforzó el actual obispo de Zamora, ahora ya auxiliar de la catedral en Morelia, Carlos Suárez Cázares. Los primeros meses en Roma ni sé bien cómo los pasé. Creo que con mucha ilusión por los estudios de filosofía que iniciaba. Toda mi mente en los primeros meses solo era para pensar en las materias de lógica, historia de la filosofía antigua, Grecia y Roma, metafísica, cosmología, epistemología, introducción al misterio de Cristo, filosofía medieval, cuestiones de física conexas con la filosofía, proseminario de metodología científica, lo que hubiera dado por entender el latín hablado y escrito de golpe y porrazo, pero no sabía ni el latín ni el italiano bien. Además estudiaba cursos de alemán y cursos de francés. Me quise meter todo en la cabeza, pero aquí se hacía realidad aquel proverbio latino: Qui quod percipitur per modum recipientis recipitur, o lo que es lo mismo, lo que se recibe a manera de quien lo recibe. Y yo no era precisamente un campo bien cultivado para recibir aquellos que hubiera sido una magnífica semilla. Pero los escoceses que iban a la universidad sufrían más que yo, porque sabían muy bien el inglés, pero latín, italiano y español, que no era necesario, sino para comunicarse conmigo, nada sabían. Además de todos los problemas propios de la adolescencia que llevamos encima. Porque los escoceses llegaban también muy jóvenes a hacer estudios de filosofía. Roma estaba llena de estradícole, pequeñas callecillas, pero siempre con mucha vida. Nuestros lugares de diario eran el Foro Romano, Via Nazionale, la Fontana de Trevi, el Monumento Vittorio Emanuele. Cruzar diariamente el Tíber de lunes a viernes, 2 veces al día cuando menos. Trastevere, Lungotíbere, el Gianicolo. Los primeros 2 años pude salir muy poco. Mis salidas fueron no a Roma, sino a lugares circunvecinos como Ostia, Viterbo, Fregene, Florencia, Nápoles, Pompeya, la isla de Capri. El primer año, las vacaciones largas de primavera fueron en Sicilia,
salimos de Nápoles y embarcamos en el camión del colegio un Mercedes-Benz. Llegamos a Palermo y de ahí toda Sicilia, Agrigento, Taormina, Catania, etc. De regreso empezamos a subir por la punta de la bota, siempre por caminos muy estrechos, hasta que regresamos a Nápoles y de ahí a Roma nuevamente. Los lugares todos bellos, pero lo mejor, la isla de Capri, la Gruta Azzurra y la playa de Taormina. El segundo año las vacaciones de primavera fueron en Grecia. De nuevo salimos de Roma hacia Nápoles y de ahí a la costa oriental italiana. Embarcamos el autobús en Brindisi o cerca de Brindisi y salimos hacia Grecia toda la noche en el ferry transbordador. La noche en el ferry fue estupenda y amanecimos en Patraso, el puerto donde se combatió en la batalla entre árabes y cristianos, en la batalla de Lepanto, el manto de Lepanto, donde el literato español tomó parte y le cercenaron un brazo. Bueno, la noche en el ferry fue estupenda y amanecimos en Patraso, Grecia. Patraso es, como digo, el lugar donde la bahía o el mar, donde se verificó la batalla que decidió la libertad de Europa y que fue convocada por el Santo Padre cuando los árabes exigían que se entregara Europa al dominio árabe. La noche en el ferry fue estupenda y amanecimos en Patraso, Grecia, muy cerca de Olimpia, la ciudad antigua donde se empezaron a efectuar los Juegos Olímpicos. De Olimpia fuimos a Esparta y de ahí a Corinto y de ahí a Epidaurus, el anfiteatro con la mejor acústica del mundo. Epidaurus era el teatro. Destino final, Atenas, magnífica con su Partenón y las Cariátides. Pablo Pérez Cuervo y yo nos fuimos a las playas atenienses a recordar un poco de historia y en el centro de la ciudad vimos las tiendas atenienses y los museos. No podía leer los anuncios griegos, pues están en griego, pero la gente muy cordial nos ayudaba a hacernos entender. En este paseo tuve mi primera confusión emocional. Un autobús lleno de turistas ingleses visitaba los mismos lugares en Esparta y se dio encontrarme e identificarme en amistad con una señorita inglesa. Pero ella no sabía que yo era seminarista y tampoco sabía que yo solamente quería jugar y tener una amistad femenina. Total que después quiso darme celos paseándose frente de mí con un joven que supongo era griego. Esas salidas me abrieron los ojos y veía tanta mujer europea que llegué a pensar que nuestro contacto podía ser natural y que yo no tenía ningún impedimento para convivir con ellas. Yo sabía que era religioso, pero los demás me veían como laico. No sabía cómo, pero el ambiente italiano y romano me estaban entrando como por ósmosis por todos los sentidos. Música, gente, costumbres, amigos, historia, paisaje, moda, vestido. A pesar de eso, cuando regresé a México, me dijo el rector del seminario, Sergio de la Cerda Zavala: pero tú no hablas como italiano. Claro, éramos los primeros mexicanos que no habíamos dejado de ser mexicanos porque estábamos en el colegio mexicano.
pero que a su vez también estábamos adoptando muchas de las costumbres italianas. Creo que especialmente yo, pues aunque no llegué un infante, sí llegué a Italia muy joven, apenas 19 años. Recuerdo cuando cumplí mis 20 años en Friburgo, Suiza, el 10 de agosto. Estudiábamos francés en esa ciudad, mitad francesa y mitad alemana. Sí, nuestras primeras vacaciones largas de verano, 1968, fueron a Suiza a estudiar francés, como 2 meses. Visitamos las ciudades suizas de Ginebra, Friburgo, Bebé, Zúrich, Interlaken. También fuimos a Francia, León, Grenoble, y fuimos a Venecia y Milán ya de regreso. Las segundas vacaciones largas de verano de 1969 fueron a Alemania, en una región que se llama Westfalia, donde se firmó la paz entre España y los holandeses o gente de esa región, en 1648. A aprender alemán con los hermanos canisianos que nos aceptaron de recibirnos y tenernos ahí 2 meses estudiando alemán. Al final un viaje en el autobús, casi por toda Alemania. Llegamos hasta Berlín, también algunas ciudades de Alemania Oriental en aquel entonces. La Puerta de Brandenburgo en Berlín y el Teatro de la Ópera, el Muro de Berlín y el mundo comunista de Alemania del Este. Al final del viaje llegamos a Múnich, ciudad bávara, de donde salió Benedicto XVI. No sin antes pasar por Heidelberg, Nuremberg, Bamberg, la Selva Negra, finalmente Venecia y Roma. Las terceras vacaciones largas de verano de 1970 fueron libres, ya no en grupos, y me fui a Inglaterra a aprender inglés, a Londres, y a trabajar por la tarde-noche a un restaurante de italianos. Se me ocurrió pedir trabajo y me lo dieron. Tal vez pensaban en cierta forma que yo era italiano, porque les hablaba en lo mejor de la lengua italiana que sabía, y pues me identifiqué con los italianos. Pero también a los otros españoles que allí trabajaban les hablaba en español de la mejor manera que conozco, y pues yo no tenía ningún problema de comunicación con ninguno de los presentes, porque les podía hablar en inglés, en italiano o en español. Hasta una muchacha francesa estaba trabajando en el vestíbulo, pero a ella no le hablaba en francés, pues aunque me defendía, no era como para presumir. En esas vacaciones largas de 1970, el punto de reunión era Lovaina, Bélgica. Ahí pasé unos días antes de irme a Inglaterra y después de regresar de Inglaterra. El viaje lo hice con el compañero de colegio Casiano Fernández de Durango, creo que ya murió. Y viajamos en mi Vespa, en la motocicleta Vespa. Desde Roma hasta Lovaina, Bélgica. Manejé. Todo el viaje de Roma a Bélgica fue una aventura día con día. Nos pasaron muchas anécdotas, hasta la vida andábamos perdiendo cuando pasábamos por la ciudad de Milán. Resulta que Casiano me dijo que quería manejar la moto y se la presté. Pero en la autopista que pasa por las afueras de Milán, perdió el control y nos volteamos en plena recta. Quedamos bien raspados de las manos y con la ropa hecha jirones.
pero después pudimos llegar a Lugano, Suiza, donde mis amigos los Friedman nos atendieron y nos llevaron a un hospital. Claro, desde Roma llevábamos seguros médicos. De ahí empezamos a subir al norte de Europa, es decir, toda Suiza, Alemania y Bélgica. Nos acordábamos mucho de la ciudad Karlsruhe en Alemania, porque era una ciudad muy triste, pero muy industriosa. Veíamos unas muchachas bonitas y decíamos, después de todo, no es tan fea la ciudad, pero no era fea. En Bonn, Alemania, llegamos a la residencia de los Friedman y ahí estuvimos con ellos algunos días. Después Casiano se fue a trabajar a Sindelfingen, en Alemania, y yo me fui solo en la moto hasta Lovaina, Bélgica. De ahí me fui a Bruselas y en tren hasta Ostende, y luego en ferry a Dover, Inglaterra, y en tren finalmente a Londres. A esta ciudad llegué como a las 2 de la tarde. Salí de la estación del tren y pude comprobar lo liberal de las inglesas, que me gustó mucho, pues tomaban el sol en sus porches casi a borde de la calle, pero sin ropa. Claro, hacía mucho calor, era pleno verano. Londres fue una experiencia maravillosa. Primero llegué con un amigo que me había recomendado a su vez mi amigo Higinio Herminio Núñez de Toluca. Era un español y se llamaba Pedro de la Vega y trabajaba en la Embajada Española de Londres. Estuve con él algunos días muy interesantes, pero luego me junté con mis amigos del Colegio Mexicano que se habían ido por su parte a Londres en un carrito comprado, un auto marca Simca francés, y que curiosamente yo era quien lo manejaba porque no sabían quién lo hiciera. Y en ese carro fuimos a Windsor, a Greenwich, a la ciudad del meridiano de Greenwich. Cuando me salí de trabajar, le dejé a mi compañero de colegio, Francisco Márquez, el trabajo en el restaurante. En esas vacaciones, mi amigo belga Marcelo Uhlenbrück me llevó en su carro un Citroën francés de Bruselas hasta Salzburgo, Austria, ya que mi amigo de la Universidad Gregoriana, Vincent Strasser, me había invitado a pasar unos días en su casa en las afueras de Salzburgo. Así que por mi amigo Vincent y su familia conocí algunas ciudades de Austria, incluidas la tierra de Arnold Schwarzenegger, la ciudad de Graz, así se llama, Graz, al sur de Viena. Después todo el colegio se reunió en Lugano, Suiza, para asistir a una de conferencias sobre temas sociales y religiosos de la actualidad. Fueron unos días magníficos en Lugano y pude convivir más con la familia Friedman, que se portaron estupendamente conmigo. Hasta el señor Friedman me ofreció una beca para estudiar filosofía en Bonn, Alemania, pues él tenía la facilidad de conseguir becas para estudiantes latinoamericanos. Su esposa Eva y sus hijas maravillosas Esther y Cristian me hicieron súper placentera y feliz mi estancia en esa ciudad. Finalmente regresaron mis compañeros en el autobús del colegio a Roma y yo me regresé en la moto de Lugano a Roma solo. Bueno, así es la vida. Muchos lugares en Europa me dejaron buenos recuerdos. Londres, Roma, París, Madrid, Berlín, Atenas, Salzburg, Lugano, Friburgo, Lovaina, Florencia.
Finalmente, la zona rural europea. En primavera y verano siempre verde, lleno de sol y lleno de flores. En la misma Roma las flores eran magníficas. En el invernadero del bosque del Colegio Mexicano en Vía del Casaleto 314, Monteverde Nuevo. Nos gustaba a los alumnos salir a estudiar o a comer el lonche que nos daban el día de descanso, porque ese día las hermanas monjitas que nos atendieron no hacían de comer y nos daban unas tortas, una bolsa con tortas. Y si no queríamos o no teníamos dinero para salir, nos íbamos al bosque del colegio, que está a la pura entrada, a comernos nuestras tortas en grupos de 5, 10 o 15 alumnos. Ahí mismo teníamos la Santa Misa. En grupos nos poníamos a platicar de muchas cosas, pero especialmente de recuerdos que teníamos de México y de cómo algunos se iban a comportar cuando regresaran a México. Algunos en broma decían: recuerdo cuando caminaba por la Vía Apia, por donde tantas veces caminaron San Pedro y San Pablo. Se comentaba que pisábamos las tierras por donde estuvieron los discípulos de Cristo y donde vivía el representante de Cristo en la tierra, el Santo Padre. En aquel tiempo el Santo Padre era Pablo VI. Yo vivía en un mundo que nunca antes había pensado para mí. No sé si era regalo de Dios, naturalmente, que lo era, o bien una suerte que no alcanzaba a comprender y que me iba a dejar marcado para todo el resto de mi vida. De hecho, desde 1965 y hasta el 2002, no he podido despojarme de esa experiencia, ni de la experiencia de la universidad, ni de la experiencia de los compañeros, a quienes sentía más que compañeros, los sentía como verdaderos hermanos. Y ni siquiera a uno en forma consciente le hice un desaire. Solo a mi mejor amigo, el Chihuahua, le reclamé el que fuera tan amigo mío y le dije que no soportaba tanto amor que me tenía. Naturalmente, un amor de hermano. La verdad es que yo era muy joven y no necesitaba de ser amado. Nunca me sentí solo. Sería por toda la preocupación que tenía por mis estudios universitarios. Solo lo mío contaba y mis compañeros con la iglesia eran importantes. Solo lo mío importaba, o solo lo mío contaba y mis compromisos con la iglesia eran importantes. Como que mis compañeros y lo demás quedaba en un segundo lugar. Lo demás eran las relaciones con gente fuera de la iglesia, pero a pesar de la responsabilidad que tenía, no pude responder como alumno brillante. No pude hacer que la iglesia de Tijuana se sintiera orgullosa de mí. Dios sabe que hubiera querido, Dios sabe que hubiera querido con toda el alma ser el mejor alumno de Tijuana, pero ningún árbol está para dar frutos, y un fruto cuando aún no está maduro. Mi mente y el terreno que ella representaba estaban muy poco cultivados, a pesar de que yo era lo mejor que Tijuana pudo mandar a Roma, tanto humana como intelectualmente. Me siento tan mal por no haber podido dar orgullo a mi diócesis. Hubiera querido ser el orgullo de mi ciudad y de mi México, pero no pude. No pude, aunque peleé con toda la voluntad que tenía a mi alcance. Sacrifiqué muchas cosas por querer sobresalir estudiantilmente, pero no pude. Hubiera querido darles a mis padres la satisfacción de ver en mí a un hombre triunfador, porque cuando nuestros hijos triunfan es el mayor honor y gloria y orgullo que los padres podemos sentir. No hay mayor satisfacción que ver llegar a nuestros hijos
con la tarjeta de calificaciones llena de 9 y 10. No hay mayor satisfacción que ver a un hijo bueno lleno de medallas y de honores, pero es probable que Dios así lo haya dispuesto. Si hubiera podido ser el mejor, siento que no hubiera sido tan querido, pero no sé si hubiera ofendido a alguien con mis triunfos. Y soy tan tonto que si mis triunfos pudieran servir para ofender al prójimo, rechazaría cualquier triunfo. Puede que sea el momento para cuestionar el valor de un intelectual en la tierra, y eso puede ser tan similar a cuestionar el valor de los ancianos, porque ellos son puro intelecto. Es tanto como cuestionar el valor que tienen los enfermos que están en una vida vegetativa. No están muertos, pero tampoco están vivos y menos productivos. Hay veces que quisiera salir corriendo a buscar algo que no sé qué cosa es. No entiendo por qué esos momentos de locura. Lo cierto es que les damos poco valor a los ancianos y a los enfermos con vida vegetativa. Sentíamos que ellos nada valen. Sentimos que no son, que son un cero a la izquierda, casi como decía Nietzsche, y ellos no tenían derecho a vivir. No hay quienes den un valor a los que son débiles. Ese es lo rudo de esta vida. Ya dijo alguien que su fuerza personal no estaba en sus músculos, sino en su inteligencia. Eso puede ser cierto, pero la verdad y por la experiencia siento que si no, que quien no base su valor en la fuerza física es en cualquier parte lo pueden humillar. Por eso los ejércitos pierden las batallas por carencia de fuerza física. Muy pocas veces se ha perdido una batalla por exceso de fuerza física, pero hay que decir que las batallas se pierden por muchas razones. Me estoy durmiendo por carencia de fuerza física. Los ojos se me cierran. Cuando era joven pocas veces eso me sucedía, pero últimamente eso es frecuente. Todo lo que he escrito que tiene que ver, me pregunto, ¿qué tiene que ver, me pregunto, con la historia de mi vida? Algo debe tener que ver. 1948-2002. Lo cierto es que la vida mía no ha podido cambiar porque tengo una conciencia religiosa que impide una actuación personal sin inhibiciones. Eso es cultura religiosa que me impide ciertamente una actuación natural, espontánea, la cual no quiero decir que eso sea lo mejor. Lo mejor es lo que a todos gusta y a nadie ofende. Pero desgraciadamente no todos somos monedita de oro para caerles bien a todos. Tenemos una salida popular que dice: así nací y así soy, si no me quieren, ni modo. Mi vida anterior a 1970 fue una vida de pura corrección religiosa y con sentimientos de culpa. Vivir para los demás, quererles hacer el bien 100%. De 1970 al 2002 no he querido hacerle el mal a nadie. Eso es lo mejor y eso es lo peor, porque quien deja que todo lo realice la mano de Dios no tiene voluntad ni para bien ni para mal. Y lo malo de eso es que no hay sentimientos de culpa, pero tampoco hay conciencia de los logros obtenidos, porque esos sí existen, son producto de la acción divina y de su santa voluntad. Y nada tenemos de qué vanagloriarnos, ni tampoco tenemos de qué enorgullecernos. Somos un cero a la izquierda, quienes dejamos todo a la mano de Dios. A veces me pregunto
si no es hasta una excusa para asumir nuestra responsabilidad personal. Pero también me pregunto cuál responsabilidad personal tenemos si vivimos dentro de un mundo del cual no hemos querido existir, porque nadie que conozca hasta el momento ha pensado realmente querer vivir en esta existencia, al menos que esté borracho o loco o bien poseído por alguna sustancia, ya que el dicho dice sabiamente que en este mundo solo se vive borracho o loco, y mucho menos hemos querido escoger y vivir en este mundo tan lleno de belleza, pero más bien tan lleno de caos y de desorden y de tanta injusticia. Solo se puede vivir siendo plenamente conscientes de que de nada somos responsables de inicio por todo lo que pase en este mundo. Me pregunto también si más vale creerlo que averiguarlo. Más vale aceptar que todo es necesario que averiguarlo. Y en eso de aceptar, hasta la responsabilidad va incluida. Hay que ser responsables y sus consecuencias, como decía el gran filósofo Manuel Kant, no porque sean lógicos, sino porque es práctico. Próximo capítulo, O Morelia y mi vida. Cuarta parte será de mi vida de estudiante de filosofía en Roma, que son de la página 37 47 a más o menos a las 70. A la página 73 para ser más exactos. De la página 47 a la 73. Y la cuarta parte se llamará Mi vida de estudiante de filosofía en Roma. 47-73 pues, digamos.